en plena crisis política del sistema naciente, digamos, del sistema democrático. Es decir, 3 de cada personas decidieron no ir a las urnas y 7 de cada 10 personas que fueron asignadas como autoridades de mesa decidieron no ir. Estos son datos de las capitales, sobre todo Buenos Aires y las capitales de las provincias centrales. Es decir, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires y en alguna otra ciudad importante, el 70% de los que fueron designados por la carga pública, que implica ser autoridad de mesa, decidió no ir a cumplir con esa misión. Es decir, si estos no son símbolos o signos claros del deterioro que sufre hoy nuestro sistema político y nuestro sistema de participación, ¿dónde están esos símbolos? Ahora, estas cifras que son preocupantes, se hacen aún más preocupantes cuando le agregamos este contenido, este ingrediente, que son los medios masivos. Porque el drama que yo vengo estudiando hace un tiempo y que muchas veces siento que la clase política no toma conciencia de él, es cuál es el papel que los medios de comunicación están desarrollando justamente en esta construcción, o si ustedes quieren, destrucción del sistema político argentino. El 75% de los argentinos, nosotros, los que estamos acá, claro, esta no es una muestra representativa, ninguna persona normal vendría hoy a escucharme a mí. Las personas normales son las que no están aquí. Cuando digo normales, lo digo entre comillas, porque digo son aquellas personas que se sienten alejadas de la política y que se sienten sobre todo muy alejadas de participar directamente en política. Pero de esas otras personas, que son la mayoría, el 75% forma su opinión sobre lo político, es decir, construye sus imaginarios sobre lo que pasa a partir de lo que los medios de comunicación dicen que pasa. Es decir, 7 y un poquito más de cada 10 argentinos hacen su idea de lo político a partir de lo que la televisión, la radio y los diarios dicen que lo político es. Esto, combinado con lo otro, pone en un estado de fragilidad a las instituciones políticas, porque claro, como predomina un discurso antipolítico en los medios de comunicación, muchas veces ayudado por la clase política de manera militante, dicho con toda franqueza, pero este dominio, este predominio del discurso antisistema, antipolítico, anticlase política, antigobernadores, antiintendentes, antitodo, hace que mucha gente solo se quede con esa información y a partir de esa información toma decisiones no solo políticas, sino también electorales. Les voy a agregar un dato más, como para arruinarles un poquito más la tarde. De ese 75%, el 65% del total, no del 75%, sino del 100%, construye su información sobre la política y consume la información sobre la política en formato de entretenimiento. Es decir, casi 7 argentinos de cada 10 construyen y consumen la información que reciben en términos políticos en formato de entretenimiento. ¿Qué significa en formato de entretenimiento? En los programas que no son políticos o en los que combinan el show con la política. Un poquito de show, un poquito de política, un poquito de show, un poquito de política, casi la cornisa. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema justamente radica en que esa información supuestamente es no política y sin embargo es la más política de todas. Es decir, para decirlo en términos simbólicos, si ustedes me lo permiten, hoy la mesa de Mirta es más importante que la mesa de Mariano. Es decir, hoy la mesa de Mirta Legrand construye más política en términos de estos imaginarios que esta gente prefiere ante otros que las mesas de análisis político que por otra parte quedan cada vez menos, ¿no? Entonces, el infoentretenimiento, que es esta mezcla de información y entretenimiento, donde una imagen tiene más valor que los argumentos y donde el impacto emotivo ocupa el lugar central. Lo importante es el golpe bajo, lo importante es la sangre, lo importante es el efecto emocional, no los argumentos, no las razones. Y la lógica de los medios es la lógica de la simplificación. ¿Qué significa esto? Que la lógica de la simplificación dice, no, monocausa, es decir, esto pasa por esto. Los medios necesitan una lógica de simplificación a veces brutal. Sin embargo, la lógica de la política es la lógica de la complejidad. Todos ustedes saben que en política nada se explica por una sola causa, que nada se explica seriamente por una sola variable. Sin embargo, los medios en esta puja de lógicas obviamente priorizan la lógica de la simplificación. Por lo tanto, hay malos y buenos, nunca hay en el medio, no hay grises, todo está mal o todo está bien. Amamos a este gobierno y luego lo odiamos, depende del tiempo histórico. Y esto está deteriorando justamente la capacidad que tiene el sistema de organizar la oferta
porque los partidos no están allí cumpliendo su rol y en lugar de ellos hay medios de comunicación que cumplan su rol con pretensiones de ocupar el otro. Síntesis entonces de este escenario, perdónenme por el pesimismo, apatía de la ciudadanía, gente que se tira hacia atrás, que decide no participar, que trata de no ir ni siquiera a las reuniones de consorcio, desinterés por la cosa pública y videopolítica, combinación letal. Videopolítica en el sentido de un predominio, como dice Sartori, un predominio de las imágenes por sobre las ideas. La imagen antes que la idea. Ahora, una vuelta más de tuerca en las combinaciones letales 2, para hablar un poquito más de coyuntura, porque no quiero escaparle al bulto, ¿eh? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando en la actualidad del sistema político hoy con esto que acabamos de diagnosticar? ¿Qué pasa respecto de la clase política hoy? Y me refiero al oficialismo y también a la oposición. Bueno, lo que pasa es, en mi opinión, que se combinan tres fenómenos absolutamente letales para la salud de nuestra democracia. Y que son tres procesos que tenemos que modificar en foros como este. Que son tres procesos que tenemos que tomar de raíz y modificarlos. No ponernos a llorar sobre la leche derramada, sino trabajar en los partidos políticos para corregir aquello que haya que corregir y para no corregir aquello que no haya que corregir. El primer problema o proceso que agrega problemas a esta descripción es lo que yo denomino como una construcción personalista que se ve claramente en el oficialismo, pero también se ve en la oposición y en los propios medios de comunicación. Es decir, hoy las personas ocupan los lugares de las instituciones. Y esto se ve muy claramente a nivel del gobierno, pero también se ve muy claramente a nivel de los partidos de oposición. Hoy Elisa Carrió es más importante que el ARI, que la coalición cívica. Hoy Mauricio Macri es más importante que el PRO. Néstor Kirchner es más importante que el Frente para la Victoria. Y podríamos denominar a muchos otros que en lo personal pretenden representar más que sus pertenencias partidarias, sus pertenencias ideológicas, sus pertenencias sociológicas, etc. Este es un fenómeno que le está haciendo mucho mal a la política en la apariencia de estar sanándola. Porque algunos dicen, bueno, los partidos no van más, son instituciones perimidas, corruptas, irremediablemente corruptas, por lo tanto es mejor confiar en alguien. Y la gente a través de los medios construye su identidad política a partir de la identificación personal. Y se dan casos como el de decir, esta señora me encantan las cosas que dice, qué bien que habla, me transmite mucha seguridad. ¿Y qué opina sobre su propuesta sobre educación? No tengo la menor idea qué propone sobre educación.